Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión más de El Aquelarre. Pues vamos a empezar después del café con la sesión de Luis Ángel Villamil. Él es del SFEM, del Politécnico, y nos va a platicar sobre la estructura de grupo como fundamento epistemológico del número. Muchas gracias. Bueno, por aquí escuchaba un comentario de que esto está medio filosófico, algo hay de eso. Pero todo empezó con una pregunta. Cuando uno es matemático o cuando uno empieza a estudiar matemáticas, se empieza a hacer preguntas, se quiera o no, de corte filosófico. Una de ellas es la siguiente. ¿Por qué los seres humanos somos capaces de los números? Se puede entender de alguna manera por qué nosotros podemos contar, o por qué nosotros somos capaces de establecer los números, o de inventarlos, o descubrirlos, según la escuela filosófica a la que pertenezcan, ¿no? Pero todas esas ideas se agrupan en el hecho de ¿por qué somos capaces de los números? Esa fue la pregunta que nos motivó a mi asesor y a mí para comenzar a trabajar en la tesis de licenciatura. Evidentemente, contestar una pregunta tan densa pues es muy complicado. Posiblemente nos vamos a acabar la vida y no vamos a llegar a algo concreto. Entonces teníamos que hacer un acto de realismo, dejar esta pregunta motivacional como aliciente para el trabajo y tratar de hacer algo más terreno. ¿Cómo se ha dado el hecho de que los seres humanos seamos capaces de los números? Aquí la pregunta ya está aparentemente igual de densa, pero cambiamos el por qué por el cómo. Y en el cómo pues estamos buscando los mecanismos, las herramientas, las formas, por medio de las cuales los seres humanos somos capaces de los números. Investigando qué o quiénes podían ayudarnos para comenzar a abordar esta pregunta, llegamos con dos personajes, Jean Piaget y Rolando García. Jean Piaget pues, es conocido por ser un psicólogo del desarrollo de la inteligencia, fundó la epistemología genética y demás. Pero ya sobre el final de su vida, junto con el físico argentino Rolando García, escribieron un libro que se llama Psicogénesis e Historia de la Ciencia. En ese libro ellos plantean una hipótesis. Existe un paralelismo entre el desarrollo de la inteligencia en el niño y entre el desarrollo de la inteligencia en la historia de la humanidad. Lo que nosotros comenzamos a hacer, pues es tratar de ver o de justificar si esto era cierto o no. ¿Por dónde comenzamos? Pues comenzamos por la parte de los niños, porque niños siempre hay. Pero ir a ver qué onda con los que vivieron en la época de las cavernas o de la última glaciación, pues está medio cruel. Pero niños siempre hay. Y al final tratamos de encontrar algunas semejanzas o pistas que nos guiaran para ver si esa hipótesis tenía sentido o no. El marco central de la propuesta de Jean Piaget del desarrollo de la inteligencia nos marca que ésta va evolucionando a través de 4 estadios. El primero es llamado estadio sensoriomotriz, el segundo es llamado estadio preoperatorio, el tercero es llamado el estadio operatorio concreto, y el último es el llamado estadio formal. En promedio, el primer estadio dura de 0 a 2 años de edad del niño, el segundo dura de los 2 a los 6, 7 u 8 años, el tercero dura de los 8 a los 11 u 12, y el último durante toda la adolescencia. ¿Qué aspectos encontramos en el primer estadio, que es el sensoriomotriz? Se llama sensoriomotriz porque todas las actividades que desarrolla el niño en esa etapa, pues son prácticas, con las manos y con el cuerpo. Toca, chupa, avienta, aprieta, todo lo que hace lo va realizando a través de experiencias tanto sensoriales como prácticas. A través de estas exploraciones es que el niño se va forjando la idea del entorno. Piaget maneja que cuando el niño nace se encuentra en un egocentrismo radical. ¿Qué significa? Pues que el niño está centrado totalmente en sí mismo. Pero conforme va haciendo exploraciones sensoriomotrices,
poco a poco va teniendo la idea de que es él y algo que lo rodea. Eso es importante. También Piaget maneja el concepto de la reacción circular. ¿A qué se refiere la reacción circular? Cuando el niño comienza a hacer sus primeras exploraciones, patalea, mueve las manos, comienza a obtener resultados, en principio azarosos, pero que tarde o temprano comienzan a arrojarle cierto placer, cierta satisfacción. Y eso el niño poco a poco lo va discriminando. Deja de ir haciendo movimientos por azar a hacerlos porque empieza a tener conocimiento, empieza a adquirir conciencia de que si hace determinado movimiento o determinada acción, va a obtener una satisfacción. Es interesante ver cómo los niños cuando nacen tienen un llanto para todo, pero poco a poco van discriminando ese llanto. Y hay un llanto para cuando tienen hambre, para cuando tienen sueño, para cuando necesitan cambio de pañal. Van discriminando su forma de llorar para obtener distintas respuestas. A esa forma de ir adaptando las acciones que va haciendo el niño para obtener algún resultado, a eso se le llama reacción circular. ¿Por qué es importante las reacciones circulares? Porque a partir de ahí el niño comienza a disociar, a discriminar, a formarse distintos entes. Otro ejemplo en ese sentido, uno de los mecanismos innatos con los que nacen los niños es la succión. Es también muy interesante hacer un experimento con los recién nacidos. Si ustedes les acercan su mano, o su dedo, mejor dicho, a su boca, ¿qué creen que pase? Succiona. Pero después eso el niño lo va haciendo con su propia mano. Pero después va discriminando, ya no es con toda la mano, es con los dedos. Pero después vuelve a discriminar y ya solo es el pulgar. Entonces, de esa manera el niño va construyendo una inteligencia práctica. Todavía no hay pensamiento, todavía no hay deducciones, pero esta inteligencia práctica es el soporte para las inteligencias sucesivas. Y lo más importante, Piaget maneja que la inteligencia es inteligencia hasta que las acciones u operaciones, que así le llama, que el niño puede desarrollar, adquieran reversibilidad. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos un niño al que logramos atraer su atención con un objeto y lo escondemos atrás de un cojín. En un primer momento, el niño le pierde el interés al objeto. ¿Por qué? Porque todavía su idea del entorno no está completamente constituida. Pero llega un momento en el que el niño, después de que le escondemos el objeto detrás del cojín, se estira, toma el cojín, lo quita y descubre otra vez al objeto. Piaget maneja, y nosotros encontramos haciéndolo también con niños, que detrás de esta acción del niño de quitar el cojín para descubrir el objeto, hay una operación inversa. Porque tiene que regresar las acciones que hizo. Está el objeto, me llama la atención, de momento aparece un cojín y ya no lo veo. Entonces hay que hacer una regresión. ¿Qué es lo primero que acaba de suceder? Pues que me pusieron el cojín, entonces tengo que quitarlo. Y una vez que quitan el cojín, sucede el primer hecho que estaba en un principio, valga la redundancia. Está el objeto que me llama la atención. Esa propiedad de reversibilidad no estaba presente en un primer momento, porque se escondía el objeto detrás del cojín y se acababa la percepción. Pero cuando el niño comienza a ser capaz de percibir, entonces también es capaz de comenzar a establecer operaciones inversas. En ese sentido, comienza la construcción de operaciones cognitivas que van a establecer una estructura de grupo. Grupo como lo entendemos, no grupo como lo entienden allá afuera, conjunto de cosas. Eso es interesante, porque van a pasar más cosas.
Entonces ahí está lo que comentábamos de la reversibilidad. Y pasamos al siguiente estadio, el preoperatorio. Se llama preoperatorio porque aquí el niño va a comenzar a ser capaz de otras operaciones. ¿De qué tipo? Operaciones mentales. El niño va a dejar de lado la parte sensoriomotriz, la parte práctica, y va a comenzar a construir pensamiento. ¿Debido a qué o gracias a qué? A la función semiótica. ¿Qué es la función semiótica? Pues no es otra cosa que el hecho de que el niño pueda asociar un significado a un objeto. El caso más común. Supongamos que tenemos un niño con un bloque Lego y ese niño en su juego dice, esto es un carro. A partir de ahí, todas las operaciones cognitivas que el niño haga con ese bloque van a corresponder ¿a qué? A un carro. Aunque sus sentidos le digan que es un bloque Lego. Eso ya marca una transición. Ya dejamos la etapa sensoriomotriz y estamos en la etapa preoperatoria. Entonces ahora el niño tiene mayores herramientas, mayor capacidad para realizar más operaciones. Gracias a la función semiótica, además, pueden establecerse el lenguaje y el habla. ¿En qué sentido? En que también son instrumentos que significan algo, con el cual también se puede establecer comunicación. Entonces, la escuela, en otras cosas, nos otorga los significantes y los significados del lenguaje. Pero eso para el niño no es desconocido, ¿por qué? Porque ya lo ha venido haciendo. Lamentablemente, su dependencia a la percepción es muy fuerte y es esto lo que le impide desarrollar operaciones inversas. Tenemos los siguientes ejemplos. Aquí hay que darle las gracias a una niña muy inteligente, se llama Sofía Méndez. Sofía Méndez es hija de un profesor de allá del ESFEO, me la prestó. Bueno, el primer ejercicio que le propusimos a Sofía, pues es que escribiera su nombre. Aquí hay algo interesante. Sofía en aquel tiempo estaba en el preescolar, ya está en primero de primaria. Pero algo no encajaba en su nombre. Entonces, aquí había un fallo en una percepción. ¿Por qué? Porque la S y la Z suenan igual. Al menos en el español mexicanizado. Entonces, si suenan igual, para Sofía no hay ningún problema en utilizar o el grafo para S o para Z. Entonces, eso nos llamó mucho la atención porque demostraba que había una limitación para realizar una discriminación. La S es distinta de la Z, aunque suenen igual. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo con su nombre. Después dijimos, bueno, vamos a ponerle rayitas y vamos a hacer que sume. En un primer momento, ella dijo que la suma de estas rayitas era 2. Y también la suma de estos triangulitos, que era 2. Hay que tomar en cuenta que primero lo que nosotros le pusimos fueron los números, 4 más 8. Y ella dijo, eso vale 2. Después le dijimos, ¿cuánto es 5 más 3? 2. Eso destruye nuestra vieja idea de que los niños son capaces de los números con solo decirlos. Si ustedes tienen conocidos que andan en la edad de los 4, de los 5 años, díganles, dime los números. Y van a decir esto, 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16, 20, 80, porque para ellos no significan nada. Entonces son algo que por ahí está y que es necesario que se los aprendan en el kinder, pero aún no forman parte de su bagaje cognitivo. Entonces, como para el niño no significan todavía algo, pues da lo mismo utilizarlos de alguna manera como ellos han percibido que los usan los adultos. Ellos han visto que los adultos manejan los números en cosas como estas, pero todavía no saben sus reglas.
Entonces, 2, ¿no? Pero lo interesante es ver que cuando cambiamos al 4 por 4 rayitas y al 8 por 8 rayitas, y ella las fue contando de 1 por 1, entonces obteníamos el 12. Y fue 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esto qué refleja? Aquí hay una génesis, un nacimiento de una propiedad asociativa. Porque primero va de unidad en unidad. Después, en el siguiente estadio, va a ser capaz de asociar y de poder decir 12. Lo mismo aquí. Pero hay otra cosa bastante interesante. Para Sofía, una cosa son las rayitas y otra cosa son los triangulitos. No fue consciente de que al final del día poner triangulitos o poner rayitas era indistinto, porque ella todavía depende fuertemente de lo que percibe. Ese es el segundo ejemplo. Tenemos un tercero. Disculpen a Sofía y disculpen a quien le propuso el ejercicio. Volvimos a hacer el ejercicio de su nombre con la misma característica, pero pusimos además ahora 15 objetos. Aquí fueron 15 bolitas, 15 cuadritos y 15 triangulitos. Posiblemente aquí no me la crean porque quedó muy feo, pero son 15. ¿Qué quisimos ver aquí? Primero, que Sofía fuera capaz de asociar, de establecer relaciones, de establecer correspondencias. Porque al final, ¿qué significa que yo tenga una bolsa con 15 manzanas y otra bolsa con 15 peras? Pues significa que tienen la misma cardinalidad. ¿Y eso qué significa? Que se puede establecer una correspondencia biyectiva entre uno y otro. O sea, pues al final esa es la idea que tuvo Cantor para poder contar los conjuntos infinitos, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, vamos a ver si esta idea ya anda por aquí. Pues resultó que no, porque por ejemplo, esta línea, Sofía me la brincó hasta acá. Lástima que no pudimos hacer bien la calidad de ese video, pero obligamos a Sofía a contar estas 15 bolitas, estos 15 cuadritos y estos 15 triangulitos. Y efectivamente, como fue de 1 por 1, obtuvo en los 3 casos 15. Pero vino otra pregunta. ¿Cuál conjunto tiene más objetos? Y la respuesta fue el de en medio. ¿Por qué? Porque su percepción la traiciona. Entonces, como este se ve más largo, da la sensación de que tiene más. A pesar de que podía, de alguna manera, echar mano de las correspondencias que ella misma fue haciendo. Lástima que estaban mal. Pero nosotros vemos que están mal. Para Sofía están bien. Entonces, a pesar de tener esas correspondencias uno a uno, casi, Sofía, a pesar de eso, está atrapada en el hecho de que el que es más grande, el que tiene más elementos, es este. Entonces, ¿de qué no es capaz Sofía? De operación inversa. De recordar que primero contó a los tres hileras y en las 3 encontró 15. Y eso significa, entre otras cosas, que ese 15 tiene algún significado para ella. No, porque el significado lo da la percepción. Por eso ese estadio se llama preoperatorio, porque todo está antes de poder realizar operaciones con los objetos. Y de eso hay infinidad de ejercicios que ustedes pueden hacer, ¿no? Hay otro muy padre, que ya no lo puse, es el llamado experimento de la montaña. Se dibuja una montaña o una serie de montañas en una hoja y se le dice al niño, dibuja lo que ves, pero desde distintos ángulos. Entonces posiblemente le ponemos la hoja aquí, después le ponemos la hoja aquí y después le ponemos la hoja en el otro extremo. Los 3 dibujos salen distintos. Y no solo eso, el niño afirma que son 3 montañas distintas las que ve. No es capaz de recordar que es la misma hoja y que en principio pues es la misma montaña. Otro tipo de experimento que hay
es darle 10 palillos de distinto tamaño y decirles, ordénalos, del más chiquito al más grande. Los niños en la etapa preoperatoria solamente son capaces de hacer seriaciones de 2 en 2. Entonces toma 2 palillos, ve quién es el pequeño y quién es el grande, y ya. Toma otros 2, ve quién es el pequeño y quién es el grande, y ya. Y así sucesivamente. Pero no es capaz de ver todo el conjunto ni ordenarlo. ¿Qué falla? Asociatividad. ¿Hasta aquí vamos bien? Pasamos al estadio operatorio concreto. Aquí la reversibilidad de las operaciones que logra ya supera a las limitantes de la percepción. Surgen las nociones de conservación en los objetos. ¿De qué conservación estoy hablando? De la conservación que nosotros estudiamos. De la masa, de la energía, del momento. Esas ya surgen aquí. Por supuesto no en teoremas, pero sí en cosas concretas, en objetos concretos. Se adquieren las propiedades de seriación y clasificación. Aquí el niño ya es capaz de ordenar bien los 10 palillos. Y eso ya da como conclusión que surja el número. Tenemos este ejemplo. Tenemos 10 manzanas en un frutero. Le preguntamos, ¿cuántas hay? Pues 10, haz cuenta. Pero aquí ya podemos plantear una pregunta que requiere operaciones inversas. Si tenemos un niño en el estado preoperatorio, el problema de las manzanas lo truena. Porque a pesar de que cuenta de 1 en 1, el primer problema de que son 10 y después de cuántos quedan, el niño no puede enlazar el problema de las manzanas originales y el problema de sustraer manzanas. Para él son 2 problemas de conteo distintos, que no tienen nada que ver. Pero cuando ya está en la etapa operatoria concreta, ya hay una relación entre esos problemas. Y aquí está la relación. Y hasta al niño se le puede decir, ¿cuántas faltan? Ah, pues faltan 4. Entonces, eso es maravilloso. Porque, por supuesto, en un nivel elemental o en un nivel incipiente, podemos ver que nuestra cabeza también se va ordenando de acuerdo a grupos. Y por último tenemos el estadio formal. ¿Qué limitante tiene la etapa operatoria concreta? Pues que solo es posible de hacer operaciones con objetos tangibles, que pueda tocar, que pueda sentir. Si nosotros proponemos al niño en la etapa operatoria concreta, ¿cuánto es 10 menos 6? En abstracto, no lo resuelve. Porque todavía no hay una significación de. La significación viene cuando el niño asocia al número como la cantidad de objetos de esa bolsa. Y gracias a que es capaz de reversibilidad, pueden entonces decir, faltan 4 manzanas, cosa que no podía. Pero es en la etapa formal cuando ya es capaz de resolver problemas que no necesariamente se apoyan en cuestiones tangibles, en objetos tangibles. Y aquí pasa algo también interesante. Ya es capaz de combinar. Hay un problema con el que siempre nos inician en combinatoria. Bueno, no sé si se los pusieron, pero es el problema de las casas. No se tiene una ciudad A, se tiene una ciudad B, se tiene una ciudad C, y hay 3 casas ahí. Para ir de la casa A a la casa B, supongamos que hay 3 caminos. Y para ir de la casa B a la casa C, hay 4 caminos. ¿Cuál es el total de cuál es el total de caminos que hay para llegar de la casa A a la casa C pasando por B? Es 12. Pero los niños en la etapa concreta responden 7. ¿Por qué? Porque aquí ya hay operaciones sobre operaciones, que es lo que está implícito
allá atrás. Entonces, en esta etapa los niños ya son capaces de combinar. ¿Por qué? Porque ya son capaces de hacer clasificaciones, pero ahora lo que se les pide es que clasifiquen sobre clasificaciones. Y tenemos un ejemplo de esto. Esto es real. No sé si tienen conocidos en secundarias, bueno, no sé si en primaria se hace, pero en secundaria sí. Hay una prueba que se realiza 3 veces por ciclo, que es la prueba SISAT, que es Sistema de Seguimiento y Alerta Temprana. SISAT evalúa 3 cosas: evalúa lectura, evalúa escritura y evalúa cálculo mental. Entonces, yo diseñé una pruebita. ¿En qué consiste esta prueba? Se sitúa al estudiante frente a uno, estamos sentados, y entonces estas preguntas se las decimos de manera verbal. Por ejemplo, ¿qué número multiplicado por 7 da 7? Nosotros sabemos que la respuesta es 1. Entonces, pero para que el niño sea capaz de decir 1, necesita hacer una operación formal. ¿Cuál? Dividir. O recordar las tablas. Pero en cualesquiera de esos 2 casos tiene que haber un proceso de reversibilidad. Si el niño no es capaz de responder en 5 segundos, entonces el que está aplicando la prueba debe de tener esta pregunta plasmada en una hoja, pero con símbolo, así. Cuadradito por 7 igual a 7. ¿Qué número va en el cuadradito? Y ya el niño dice 1. ¿Significa que el niño es tonto? No, significa que está en una etapa anterior. ¿Cuál? La operatoria concreta. Necesita algo concreto para poder responder. Si no, entonces no es capaz de responder. Y si el niño se libra de estos artilugios concretos, entonces ya la armó y puede considerarse en este estadio de las operaciones formales. Lo lamentable es que en secundaria, bueno, en la prueba que yo apliqué con estos alumnos, más de la mitad seguían en la operatoria concreta. Entonces, ya en secundaria tenemos que empezarles a introducir polinomios, tenemos que empezarles a introducir ideas tales como espacio muestral, pero si dependen fuertemente de cosas concretas, están en la primaria. Pero bueno, ¿qué semejanzas encontramos de todo lo que hemos discutido del papel de la constitución de operaciones inversas y de grupos con la historia de cómo se fueron constituyendo los números? Pues aquí está tangible. La numeración sumeria, por ejemplo, comenzó asociando, pero llega un momento en donde cambian sus símbolos por un signo y se facilita su cómputo. Ese es en un primer momento. Con el sistema de numeración romano me fascina porque ellos son los primeros que plantean operaciones inversas. Aquí. Acá. Aquí también. Cuando llegamos a tomar conciencia de eso fue padrísimo. Y eso a lo mejor explicará por qué el pueblo romano fue el que la rifó más en todos los pueblos de la antigüedad, ¿no? Pero no tenían un sistema de grupo porque no tenían 0. Los mayas sí. Pero el problema de los mayas es que tenían 0, podían asociar, pero no tenían reversibilidad. Hasta que es el sistema indoarábigo, que es el que sí tiene 0 y también tiene la capacidad de revertir. ¿A qué conclusiones llegamos? Pues que es la reversibilidad de las operaciones la que posibilita el tránsito de un estadio al siguiente. La constitución del número se logra cuando las operaciones implicadas posibilitan la formación de grupos. ¿En dónde? En la mente, en el caso de los niños. Se observa además un principio de economía. Es decir, dejamos de estar haciendo unidades y vamos creando símbolos, en este caso los números, por un principio de economía para que se vuelva más fácil. Y en este caso, que es lo que buscábamos,
se corrobora la hipótesis que habíamos planteado en un principio. Entonces, pues esto estuvo un poquito introductorio, un poquito laxo, pero pues ya el corpus de lo que se hizo está bastante interesante y ojalá les haya llamado y les haya gustado. Muchísimas gracias. Ahora sí. Está súper padre la presentación, llegué un poco tarde, pero me gustó muchísimo. Entonces la pregunta concreta es, una es, ¿se han hecho estudios o este mismo estudio que hiciste de alguna forma se replicó en el pasado? Porque la pregunta es, ¿en el pasado se pasaban de estas etapas con mayor facilidad o ahora se hacen con mayor facilidad? Porque nos estabas comentando que en secundaria todavía siguen en esta etapa de operación concreta, ¿no? ¿De qué depende? Depende del entorno. Entonces ya ahí entra en juego, bueno, ya no hablé de eso, pero entra en juego ahora las investigaciones de un científico soviético, Lev Vygotsky. Entonces es Vygotsky el que nos dice que estos procesos no se dan solitos, sino que influye fuertemente el entorno, influye fuertemente la sociedad. Si tenemos una sociedad que permite, que facilita, estos procesos se dan más rápido. Entonces, por ejemplo, Piaget detectó que en Suiza había niños inclusive de 9 años que ya llegaban a la etapa formal. Pero hay estudios, por ejemplo, hay un pueblito en Australia, ese sí me lo sé, Ostoopinambo, que al día de hoy su sistema de numeración no pasa del 4. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues a que el medio, a que las necesidades que tienen no son tales que los obliguen a trascender o a hacer más grande su sistema de numeración. Entonces, sí, el medio o potencia o ralentiza. Comentabas que en este poblado tiene un sistema numérico que llega hasta 4 grados. Sí. Y bueno, por ejemplo, cuando tu niña Sofía podía contar palitos, bueno, no podía reconocer los grafos de los números, pero podía reconocer los palitos, yo pienso que se reconoce como cierto grado de capacidad de digamos. Obviamente. Pero ¿por qué ellos no pueden hacerlo entonces? Porque, digamos, ¿por qué? Creo que hay una diferencia muy grande entre el símbolo y abismal, ¿no? Ajá. En este caso, es un pueblo pequeño, es un pueblo que depende de lo que su medio le da, están en el desierto, entonces los recursos que tienen son limitados, entonces no hay mucho con lo que puedan contar o distribuirse. Se cuenta además que cuando establecen comercio pasa algo interesante. Supongamos que queremos comprarles 12 objetos, pero ellos no hacen su cuenta sobre 12. Ellos primero dicen, págame estos 4, ya. Págame los siguientes 4 y págame los siguientes 4. Entonces, ¿qué falta? Pues consideramos que falta una mayor relación con el entorno. O sea, que el entorno los obligue a contar de más. Si después dejan de vender de a 12 y venden de a 100, de a 200, se van a ver obligados a aumentar su sistema de numeración. Entonces, el proceso inductivo está completamente ligado a la simbología que le sigues. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, aquí, del 1 al 9 tenemos mera inducción. Pero es en el 10 cuando entra en juego el principio de economía y dejamos de hacer 10 unidades y mejor nos creamos un signo para ese 10. Eso sí. Inclusive, por ejemplo, en el sistema romano, el primer signo entra en el 4. Porque, por ejemplo, los sumerios se llevaron unidades hasta el 9, pero los romanos hasta el 3. Y los mayas hasta el 4. Porque en el 5 ya crean un signo. Entonces, de alguna manera, el símbolo guarda una relación con lo que quiere representar. Pero el signo ya es producto de una convención social. Por ejemplo, los sumerios tuvieron que ponerse de acuerdo para decir, esto significa 10.
y que significara 10 para todos. Con lo mismo los romanos, esto significa 4, esto significa 9. Y lo mismo con los mayas, este es 0 y este es 5. Entonces en ese juego sí la inducción va fuertemente ligada, pero no podemos inducir ad infinitum. Entonces el principio de economía nos viene a decir por qué dejamos de estar haciendo de unidad en unidad y por qué nos vamos creando signos para facilitarnos el conteo. A mí también me entró la duda como en qué parte exactamente, o sea, porque dices que cuando se pasa antes del formal, en el estadio anterior, necesitas como de símbolos, o esto para, el operatorio concreto, ¿no? Necesitas como de símbolos para poder hacer las operaciones, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa exactamente? Bueno, o sea, no sé si tú lo puedes contestar porque suena como muy denso. Pero, o sea, ¿qué pasa exactamente en esa parte donde ya no necesitas los símbolos y lo abstraes? Porque, o sea, llega a cierto punto, yo creo que, pues, casi, bueno, todos los de aquí ya podríamos como, o sea, podemos como conmensurar, ¿no? O sea, si nos preguntan como, ¿qué es más grande, 7 o 5? Pues el 7, ¿no? Y ya, o sea, como que tienes en tu cabeza una idea como de tamaño o de conteo, pero internalizado. Entonces, ¿cuándo, o sea, como, cuándo o por qué pasa eso? ¿Cuándo? Eso depende de cada niño, ¿no? Y de las condiciones que su medio le proporcione. ¿De qué forma? Primero, el niño viene siendo capaz de hacer abstracciones desde que hace reacciones circulares, desde que comienza a discriminar, desde que comienza a asignar significados a las acciones que realiza. Eso, ¿qué lo justifica? El principio de economía. El niño no se le va a pasar chillando todo el día. El niño necesita economizar también sus energías para aplicarlas cuando sea necesario. En la etapa preoperatoria, el niño empezó a ser capaz de lenguaje para ir simplificando acciones que realizaba en la primera etapa. Lo mismo aquí. El niño tiene que ir sintetizando, tiene que ir simplificando las acciones y las operaciones que realiza para ser capaz de más cosas. Lo mismo para pasar a la etapa formal. Entonces, en el álgebra, nosotros, ¿por qué representamos cantidades con variables? Porque es más fácil. Porque cuando yo digo, sea X un conjunto no vacío, al decir eso, yo ya estoy englobando infinidad de conjuntos. Pero es muy fácil simbolizarlos a todos con sea X un conjunto distinto del vacío. Entonces, ese es el principio de economía. ¿Alguna más? Yo estaba pensando, digamos, estamos pensando en educación en primaria y en secundaria, ¿no? Ya vemos que hay algunos estudiantes que están más avanzados en el pensamiento formal, que ya llegan al pensamiento formal y otros que siguen en las etapas anteriores. Como que hay algún ejercicio, algunas actividades específicas que ayuden a que o sea, que el proceso sí suceda. Sí. Esto se sucede en general en la medida en la que el niño realice esas operaciones. Es decir, con práctica. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no somos capaces de tener un pensamiento más lógico, más abstracto, si no nos reventamos las listas de ejercicios. Exactamente pasa lo mismo con los niños. Si un niño hace 2, 3 sumas en toda su vida, jamás va a ser capaz de dar el salto. Pero si el niño va haciendo muchas veces las mismas operaciones, él mismo se va a ir dando cuenta que es más cómodo empezar a alejarse de las bolitas y los palitos y adoptar los símbolos numéricos. Y después dejar de estar escribiendo a cada rato los símbolos numéricos y hacerlo mental. Pero eso surge a partir de la práctica que le arroje una necesidad de simplificar sus acciones. De alguna manera se puede decir que son útiles estas listas eternas de ejercicios que nos dejan de colegio, que no dice. Sí. Inclusive, por ejemplo, uno de mis mejores maestros tenía una frase que a mí me gusta muchísimo. Las matemáticas no entran por la cabeza, entran por las manos. ¿Alguna más? Sí, es lo que dice un filósofo griego, dijo, el hombre piensa porque tiene manos. Claro. Porque nosotros, incluso como matemáticos, realmente
o sea, podemos pensar en los conjuntos y demás, pero una vez que ya hicimos el ejercicio de escribir con la tiza, en el papel, etcétera, el conjunto fuerza. tal cual, concretamente. A fuerza. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo realicé mi servicio social en escuelas de preparatorias en la ciudad de Mérida y yo me di cuenta de que, por ejemplo, en cierta preparatoria al norte de la ciudad, como que los niños estaban más preparados en la preparatoria y ya, digamos que estaban en ese estadio formal. Y unos que vivían en el centro de la ciudad, en una preparatoria muy empobrecida, estaban más bien, yo creo, en el estadio preformal, ¿cómo le llaman? Preparatorio. Ajá, O en este. no, en el tercero, Este. en el operatorio en concreto, y me costaba muchísimo trabajo siquiera hacerles operaciones, por ejemplo, del estilo suma de fracciones, etc. Uy, las fracciones. Y bueno, el punto es, no piensan encaminar esta investigación a la realización de ejercicios o algo así para ayudar a estos estudiantes a pasar la brecha, sobre todo de la secundaria a la prepa. Sería interesante, pero aquí hay una limitación. Limitación aparente. Allá en la ESFEM hay 4 opciones de la licenciatura. En particular está matemáticas y matemáticas educativas. Da la casualidad que yo soy de matemáticas. Entonces a mí me faltarían ya más herramientas como para dar el paso a la matemática educativa. Entonces yo abordé el tema, pero porque me llamó la atención de que ahí los grupos estuvieran metidos. O sea, esa fue mi motivación. Pero ya para proponer, digamos, alguna propuesta didáctica, orientaciones didácticas o cuestiones por el estilo, sería interesante, pero ahí sería una aventura porque necesitaría como que empaparme más de cuestiones pedagógicas. Sí, porque realmente no sé qué tan bueno sería que estas personas sigan pasando por el currículum de preparatoria a realmente ayudarles a subsanar este paso intelectual para que puedan seguir haciendo y aprendiendo. Aunque ahorita a mí se me ocurre algo. Si acabamos de decir que el medio influye, yo creo que no solamente es labor de proponer algunas orientaciones didácticas y ya, creo que también el medio influye mucho cuando está determinado por la pobreza. Porque el niño o come o piensa. Y muchas veces, por ejemplo, en Mérida se me ocurre que a lo mejor ayudan al turismo o a la pesca o algo antes de ponerse a hacer las sumas que dejó el maestro. Entonces, si están preparadas las preguntas subsecuentes para después, por el momento, bueno, este es para ti. Gracias. Muchas gracias por la plática. Y aún no